vamos a hablar de lo que es el manejo de la hipertensión endocraniana aguda. ¿Sí? En la mayoría de las situaciones son lesiones que ocupan espacio, ya sea un infarto masivo de la arteria cerebral media generalmente, hidrocefalia o también masas tumorales. Es necesaria siempre que esta hipertensión endocraniana aguda eh, sea valorada por un neurocirujano. Lo que vamos a describir son las pautas de actuación inicial y algunas medidas generales que se deben efectuar simultáneamente para el estudio etiológico del proceso, ¿sí? Así como introducción, la presión intracraneana se considera normal cuando se mantiene entre 10 a 15 milímetros de mercurio en el adulto. 10 a 15 milímetros de mercurio en el adulto. Esto es medida en decúbito. eh, Se mide a nivel del foramen de Monro, ¿sí? Teniendo una forma de onda pulsátil debido a los ciclos cardíacos y respiratorios. Según la teoría de Monro-Kelly, ¿sí? La presión intracraneana depende del volumen de sangre que esté dentro del cráneo, de la sangre, del volumen del líquido cefalorraquídeo y del volumen del parénquima cerebral. Si se produce un aumento de alguno de estos, inicialmente se desencadenará un mecanismo compensatorio en la compliance, de reducción del volumen de los otros, ya sea del líquido cefalorraquídeo, del volumen del parénquima cerebral o del volumen de la sangre intracraneana, ¿sí? Se produce lo que es la compliance, ¿sí? Una vez que este mecanismo se descompensa, se produce la elevación de la presión intracraneana, produciéndose un cuadro de hipertensión intracraneana. Si tenemos que hablar de las neoformaciones intracraneanas, las metastásicas son las más frecuentes, seguidas por el glioblastoma multiforme. Eh, ya un 20 a un 40% con cáncer van a desarrollar metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales más frecuentes son la del pulmón, la de mama y el melanoma, por, por poner un ranking. Pero también tenemos la más frecuente, la causa más frecuente es el traumatismo encefálico, ¿sí? El TEC, que es la causa más frecuente de mortalidad en nuestro medio. También tiene una alta tasa de incidencia, una alta incidencia debido a los accidentes de tránsito. Acá es importante la terapéutica inicial para estabilizar al paciente, el manejo de la vía aérea, estabilización hemodinámica, la terapéutica inicial para la hipertensión endocraniana, la sedación, la analgesia, el uso de anticonvulsivantes, la profilaxis de eventos tromboembólicos venosos y evitar las complicaciones secundarias y también saber más o menos un pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Em, para comenzar vamos a hablar del manejo de la vía aérea, ¿sí? La hipertensión endocraniana se produce en el traumatismo endocraniano. Se agrava cuando existe un trastorno ventilatorio que incrementa la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono, influyendo en la vasoreactividad cerebral con vasodilatación y mayor edema cerebral. Por otra parte, la hipoxemia, que está significativamente asociada con un incremento de la mortalidad, ocurre en un 25% de los casos con traumatismo craneoencefálico severo. Entonces estos pacientes van a estar hipoxémicos con una saturación arterial de oxígeno menor de 60. eh, Estos pacientes mostraron una mortalidad del 50% en comparación con los pacientes que no estaban hipoxémicos, con una mortalidad del 14%. Fíjense la diferencia de un tipo de paciente que el que está con una saturación de oxígeno mayor de 60% y el que está con una de menor. La diferencia 60 versus 14%. Es importante verificar la permeabilidad de la vía aérea, aspirar las secreciones que pueden estar obstruidas y colocar un tubo de mallo para mantener permeable el conducto aéreo, asegurar un adecuado aporte de oxígeno y mantener una saturación de oxígeno mayor del 95%. La, la intubación deberá realizarse con un incremento mínimo de la PIC
por lo que la sedación y la analgesia serán trascendentales para conseguir este evento. Entonces, como manejo inicial, lo que hay que evaluar es el riesgo vital. El deterioro neurológico es rápidamente progresivo, es decir, el Glasgow cuando es menor a 9. Puede haber también una midriasis unilateral A reactiva, también una postura de descerebración o de decortificación. La postura cerebral de decortificación, acá hay una flexión, va a tener primero los brazos, hay una flexión rígida de los brazos, ¿sí? Esta es la de decortificación. La parte superior de los brazos frecuentemente va a estar presionada contra los costados del cuerpo por los codos y las muñecas, y los dedos van a estar flexionados. Los pies en flexión plantar, o sea, hacia adentro. Las piernas van a estar bien extendidas y van a estar rotadas también hacia adentro, ¿sí? Eh, Puede también tener ligeros temblores o rigidez intensa, una rigidez intensa. Esta es la posición típica de decortificación. Descerebración, lo que llama también lo que la diferencia es la extensión rígida del brazo. Va a estar extendido, el otro está en la decortificación, está flexionado. Acá va a tener una extensión rígida. Los brazos van a estar totalmente eh, extendidos, ¿sí? Los antebrazos del paciente, las muñecas y los dedos flexionados, las mandíbulas apretadas, el cuello va a estar extendido, la espalda puede estar arqueada, también las palmas de los pies pueden estar flexionados, puede ocurrir de forma espontánea, eh, intermitente o como reacción a algún estímulo. Eh, cualquiera de estas posturas, tanto la de deceleración como la de cortificación, eh, tienen más o menos las mismas causas. Se habla de que la postura corporal de descerebración anormal implica mantener extendidos los brazos. Hablamos de la descerebración. Vamos a hablar primero de la decortificación. La postura de descortificación es una postura normal, en la cual una persona está rígida, con los brazos flexionados, con los puños cerrados y las piernas derechas. Los brazos están doblados hacia adentro del cuerpo y las muñecas y los dedos están doblados y sostenidos sobre el pecho. Este tipo de postura es un signo de daño grave del cerebro. Las personas que padecen esta afección deben conseguir atención inmediata, ¿sí? Hay que considerar la postura de cortificación como un signo de una rotura nerviosa entre el cerebro y la médula espinal. Aunque es grave, generalmente no es tan seria como la postura de descerebración, ¿sí? La postura puede ocurrir en uno o ambos lados del cuerpo. Las causas son más o menos, como les dije, las mismas: sangrado dentro del cerebro, un tumor cerebral, un traumatismo craneal, un aumento de la presión intracraneal por cualquier causa, una ACV o un empeoramiento de la función cerebral, como ocurre a raíz de un daño hepático, infecciones del cerebro y otras causas. Con respecto a la descerebración, es una postura, como les dije, anormal, que implica mantener extendidos los brazos y las piernas, los dedos de los pies apuntando hacia abajo, ¿sí? Apuntan hacia abajo. Eh, Además de apuntar hacia abajo, la punta de los dedos del pie, ¿sí? El pie que va a estar apuntando hacia abajo, la cabeza y el cuello van a estar arqueados hacia atrás. Los músculos se tensionan y se mantienen rígidos. Este tipo de postura, por lo general, significa que ha habido un daño también general, un daño grave. Acá lo que hay que considerar es la causa más frecuente de la postura de descerebración. Es una lesión cerebral grave, es el opistótonos, un espasmo muscular grave de cuello y espalda, y que puede ocurrir en casos graves de postura de descerebración. La postura de descerebración puede ocurrir en un lado o en ambos lados, eh, o solo en un brazo. Puede alterar con esto puede alterar la postura típica de decortificación. Una persona también puede tener postura de decortificación
en un lado del cuerpo y una postura de deceleración del otro lado del cuerpo. Las causas son más o menos las mismas como el sagrado dentro del cerebro, un tumor en el tronco encefálico, un infarto cerebral, una ACV, encefalopatía, si es un problema debido a drogas, intoxicación o infección, un trauma craneal, una encefalopatía hepática también puede producir este cuadro, la postura de descerebración, un aumento de la presión adentro del cerebro debido a cualquier causa, un tumor cerebral primario o un tumor cerebral secundario. Eh, Esas son las posturas de celebración. También les dije que lo primero es que mantener la vía aérea libre. Eh, Vamos a bolsear al paciente con una bolsa de ambú, conectarlo a mayor cantidad de litros por minuto de oxígeno, 15 litros. Y si vemos que el paciente empieza a desaturar, inmediatamente hay que realizar una secuencia de intubación rápida, ¿sí? Empleando una sedación ya sea con midazolam, con propofol o con fentanilo. Y también es importante utilizar una relajación muscular con un bloqueante no despolarizante. ¿Cuáles son los bloqueantes no despolarizantes? El atracurio, también es más usado el atracurio, el cisacurio o el becuronio. Con respecto al atracurio, como, como sería la dosis del atracurio? Cuando hablamos del atracurio, vamos a tener que saber que el atracurio tiene la presentación en Argentina es del Tacrium, es la marca comercial más vendida, viene en ampollas de 5 mililitros que tiene 50 gramos, es decir, un mililitro equivale a 10 gramos, y también la otra presentación es de 2,5 que viene de 25 gramos, es decir, también un mililitro se equivale a 10 miligramos. La dosis inicial a dar es de 0,5 miligramos kilo en 1 a 2 minutos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, si es 0,5 por kilogramos y más o menos tiene 70, tenemos que pasar a 35 miligramos. Si tenemos la primera presentación, que es la más grande, la de 50 miligramos, tenemos que pasar unos 3 mililitros, más o menos 30 miligramos. Decíamos 3 mililitros, 3,5 mililitros, ¿sí? De atracurio como dosis inicial, y la de mantenimiento vamos a diluir 5 ampollas de atracurio, ¿sí? De 205, o sea, 250 miligramos, la mitad de la, ¿verdad? 5 ampollas de 50 miligramos, 250 miligramos, 5 ampollas en 250 mililitros de suero glucosado, y ahí vamos a obtener una concentración de un miligramo mililitro, que vamos a infundir a un ritmo de 20 a 40 mililitros hora, tratando de mantener una dosis de 0,3 a 0,6 miligramos kilogramo hora. Eh, También se pueden mantener dosis realizándose en forma de bolo. Las indicaciones de este relajante muscular no despolarizante de duración intermedia se emplea sobre todo para la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Puede producir una liberación de estamina cuando se utilizan dosis superiores a 0,5 miligramos kilogramo. Es un relajante muscular de elección en la presencia de disfunción hepática o renal, puesto que no se elimina por estas vías, se elimina por la vía de Hoffman. ¿Sí? Sus efectos son antagonizadores del, antagonizados por los anticolinestéricos, es decir, la neostigmina, la espiroticnina. Está contraindicado en personas que no tengan un entrenamiento en vía aérea. Eh, eh, También debe administrarse en pacientes adecuadamente sedados. Otra cosa es incompatible con Ringer lactato. Se produce una degradación espontánea del atracurio. Debe mezclarse con soluciones salinas. También si hay antecedentes de asma o historia previa de alguna reacción anafiláctica, ¿sí? Eh, Más que nada eso, y otro efecto importante es la bradicardia, que además recuerden que le damos propofol, bradicardia, hipotensión, y los efectos relacionados con la histamina, que son hipotensión arterial, taquicardia, broncoespasmo, urticaria, síndrome de miopatía aguda, cuadriplégica, cuando hay perfusiones prolongadas. Eh, Eso es lo más importante del atracurio para saber que tenemos que dar este relajante muscular
relajante muscular como bloqueante no despolarizante. ¿Cómo vamos a mantener una ventilación mecánica? La ventilación mecánica debe ser con hiperventilación, ¿sí? Tenemos que tener con una frecuencia cardíaca alta. El objetivo es mantener una PCO2 baja, de 25 a 30 milímetros de mercurio. Eh, Evitar también importante porque aumenta la presión intracraniana la constante estimulación de la tráquea, es decir, las aspiraciones. Y si el paciente tuviese una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio, una PAM menor a 70, eh, antes de lo que se llama la osmoterapia, hay que administrar un litro de solución fisiológica en forma rápida, ¿sí? Esto también es importante en caso de que se hipotense, reconectamos al propofol o midazolam, eh, y puede producir, ya la intubación de por sí produce una disminución de la presión arterial y no queremos que se decortifique por completo el paciente en caso de que no esté con desceleración o decortificación. Con respecto al manejo hemodinámico, la hipotensión arterial influye negativamente sobre el pronóstico cuando hay sobre todo un traumatismo craneoencefálico, sobre todo en aquellos pacientes que han sufrido un TEC severo. Lo que se pierde acá es la autorregulación cerebral, que es un mecanismo compensatorio que mantiene un adecuado flujo sanguíneo cerebral a diferentes presiones de perfusión cerebral, incrementando el riesgo de isquemia e infarto cuando la hipotensión arterial disminuye la presión de perfusión cerebral. No importa. Según un estudio que se hizo en Databan, el Trauma y Coma Databan, los pacientes con traumatismo craneoencefálico y presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio tienen una mayor mortalidad y el doble de mortalidad que los pacientes sin hipotensión. Igualmente los episodios repetidos de hipotensión y de oración de estos tienen un fuerte efecto sobre la mortalidad. Por eso los pacientes tienen que tener una presión arterial mayor a 90, sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Los cristaloides y los coloides son útiles para mantener una adecuada presión arterial. En los estudios randomizados doble ciego multicéntricos se reportó una eficacia que 250 mililitros de solución salina hipertónica como fluido inicial de la resucitación para incrementar la presión arterial en pacientes con TEC e hipotensión fue buena, ¿sí? Se reportó una eficacia solamente con 250 mililitros de solución hipertónica. Es recomendable mantener presiones históricas por encima de 90, aunque no hay estudios que avalen esto. Es preferible referirse a presiones arteriales medias que directamente a lo que es la PCP, que es la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Manejo de la PAM. Con respecto al manejo inicial de la hipertensión endocraniana, eh, acá vamos a empezar a hablar del tratamiento temprano y de los diuréticos osmóticos como el manitol y la solución salina hipertónica, que han demostrado su eficacia para disminuir la PIC y mejorar la presión de perfusión cerebral, y la FSC, que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Aunque todavía no es muy claro el mecanismo de los efectos del manitol, es probable que se deba a su efecto expansor plasmático, reduciendo el hematocrito, aumentando la, deform, la deformabilidad de los glóbulos rojos y de esta manera reduciendo la viscosidad de la sangre. Todo esto lo cual incrementa la FCC, que es el flujo sanguíneo cerebral, aumentando el flujo sanguíneo cerebral y la entrega de oxígeno al cerebro. Otro posible mecanismo que se estableció para, eh, para el uso del manitol es que es el establecimiento de una gradiente osmótica entre el plasma y la célula. Sin embargo, debe tenerse una precaución con el uso del manitol en pacientes hipotensos y con una enfermedad renal preexistente o con el riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Es recomendable la administración de bolos intermitentes de manitol en alicuotas, como se dice, ¿sí? En vez de una infusión continua, aunque no hay estudios que sostengan esta teoría.
Un estudio randomizado que se hizo controlado para comprobar el manitol con barbitúricos para el control de la PIC elevada en pacientes con TEC demostró que el manitol fue más efectivo, mejorando tanto la presión de perfusión cerebral como la PIC y la mortalidad, aunque la evidencia es clase 3, o sea, en barbitúricos versus manitol, con manitol no. Después, con respecto a la solución salina hipertónica, esta disminuye efectivamente la PIC, posiblemente debido a un transporte osmótico de agua a través de la barrera hematoencefálica intacta, ¿sí? O sea, le damos una solución hipertónica disminuyendo con el propósito de disminuir la presión intracraneana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un transporte osmótico de agua. El agua pasa a través de la barrera hematoencefálica. Esto hace que disminuya el contenido de agua en el parénquima cerebral. En cuanto a lo que se estudió, se encontró que la administración en bolos de solución salina hipertónica era efectiva para reducir la PIC aún en pacientes que fueron refractarios al uso de manitol, no observándose efectos rebotes. Es decir, en un estudio piloto randomizado controlado se demostró que los bolos de difusión de solución salina hipertónica eran equivalentes o superior al manitol para disminuir la presión intracraniana, aunque debido al tamaño de la pequeña muestra no se pueden obtener conclusiones definitivas. Otra cosa, se debe tener especial cuidado en pacientes con hiponatremia crónica, puesto que la solución salina hipertónica debe inducir, puede inducir al desarrollo de mielosis pontina cerebral y también, bueno, agravar el edema pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, una pregunta que siempre me hacen, ¿sí? Una pregunta que siempre está en, siempre está la pregunta de que ¿cómo preparo un suero salino hipertónico? ¿Sí? Porque, porque no hay un método sencillo, no hay un método práctico. ¿Cómo lo preparo? Eh, Porque esto se da solamente en el contexto de la hipertensión no craneana. Acá entramos en lo que es la terapia hiperosmolar, lo que es lo que yo le hablaba de la osmoterapia. Eh, la solución salina hipertónica se utiliza con frecuencia en servicios de urgencia y en los quirófanos. Cuando las medidas de primer nivel para el control de la presión craneana fracasaron, en la actualidad se sabe que la solución salina hipertónica podría ser eficaz para la reducción de la PIC, eh, más que el manitol, ¿sí? Eh, Siendo además su efecto más duradero, es otra cosa importante. En Argentina las dos preparaciones normales las tres preparaciones normales de la solución salina son la solución salina hipotónica al 0,45, la solución salina isotónica al 0,9, la que usamos siempre, ¿sí? Lo grueso del 0,9%, y al 20%. Pero con alguna frecuencia se ve que en algunos colegas tienen dificultad para preparar una solución salina hipertónica a partir de estas dos presentaciones. Por lo tanto, existe un método sencillo para calcular esto, para hacer una preparación de una solución salina hipertónica. Supongamos que vamos a preparar una solución de 100 mililitros de solución salina hipertónica al 7,5%, ¿sí? Y para ello disponemos de una bolsa de 100 mililitros de solución salina normal, de 0,9, y un vial de 20 mililitros, solamente de 20 mililitros, porque vienen viales, de 20 mililitros de solución salina al 20%. Acá lo que es posible es predecir la variación porcentual que se produce el reemplazo de un mililitro de solución salina del 0,9% por un mililitro de solución salina hipertónica al 20% a través de un razonamiento, que es un cálculo que hay que hacer. No importa mucho el cálculo, pero tenemos que pensar que tenemos que hacer un cálculo 0,9%, 0,9 por 0,99, es decir, el 99% de la solución está compuesta por solución salina hipertónica, solución salina, perdón, normal, al 0,9%, y el 1%
de la solución está al 20%. Entonces el cálculo sería 0,9 por 0,99 y el 20 más, ahí se cierra paréntesis, más 20, que son el 20% al 0,01. Esto nos da un resultado de total, si hacemos la suma, de 1.09 0910, ¿sí? Por ciento. En otras palabras, el porcentaje de suelo salino en nuestra solución habrá aumentado un 0,19%. Es decir, vamos a tener una solución salina de, en 100 mililitros nada más, eh, de casi 20%. Al multiplicar la ecuación por el volumen total de la solución obtendríamos 0,19, 0,191 para ser exacto, por 100 mililitros tendríamos una solución del 19,1. Nótese, hay que notar que esta variación se corresponde exactamente con la diferencia porcentual entre las dos soluciones, ¿sí? 20 menos 0,9 da 19,1. Ahora bien, para reemplazar un mililitro de solución salina hipertónica al 20% de una bolsa de 100 mililitros de solución fisiológica al 0,9%, se produce un aumento de la concentración de 0,191% de nuestra solución, para producir un aumento porcentual del 6,6, es decir, de 7,5 menos 0,9%. ¿Cuántos mililitros de solución salina al 20% se requiere? Acá hay que hacer un cálculo donde un mililitro de solución salina al 20% es igual a 0,91, y ahí hay que hacer una regla de 3 simple, donde nos va a dar un resultado de 34 mililitros, o lo que es lo mismo. eh, Podemos dividir 6,6 dividido 19,1 por 100, nos da 34,56 mililitros. ¿Qué quiere decir todos estos cálculos? Es decir, que para preparar una solución de 100 mililitros de solución salina hipertónica al 7,5% es preciso añadir 35 mililitros de solución salina al 20% en 65 mililitros de solución salina al 9%. Con esto quiero que se quede, ¿sí? Preparamos, si queremos preparar una solución salina hipertónica, 100 mililitros vamos a sacar de la solución salina hipertónica, ¿sí? Si queremos preparar solución salina hipertónica al 7,5%, vamos a necesitar 35 mililitros del vial, ¿sí? De ese vial de solución salina hipertónica al 20%, lo mezclamos con 65 mililitros de la solución salina normal. Todo esto, por supuesto, en el contexto de un servicio de urgencia, los cálculos ya son confusos y difíciles de recordar. Por esta razón, eh, hay una ocasión basada en los mismos conceptos, en lo cual resulta mucho más fácil de memorizar, la sencillez y la versatilidad, ¿sí? Basándonos en el mismo ejemplo para calcular el volumen de concentración, hay una variable, respuesta, en donde podemos definir 4 variables aplicadas que son aplicables a cualquier problema de este tipo. Donde así vamos a tener un BT, que es vamos a tener los símbolos de concentración menor, concentración mayor, concentración objetivo y el volumen total, ¿sí? Así es reemplazar la ecuación. En 6 tendríamos que hacer todos estos cálculos, nos interesan. Este modelo de ecuación resuelve de una forma práctica y versátil el problema de preparar cualquier sustancia a una determinada concentración a partir de dos concentraciones diferentes con un volumen total determinado. El mismo razonamiento es aplicable a la concentración objetivo y puede demostrarse con los siguientes ejemplos que vemos acá. Vemos una solución salina normal al 3%. No interesa. Lo que interesa es que recuerde solamente que para preparar una solución salina hipertónica 100 mililitros
porque el vial es muy pequeñito. El vial que tiene que tiene el vial que tiene la solución salina es muy pequeñito, es solamente un vial de 20 mililitros, cuando nosotros vamos a necesitar 100 mililitros, ¿sí? Eh, y tenemos que preparar esta solución salina hipertónica al 7.5% de, comparado con una solución salina del 0,9% de cloruro de sodio, ¿sí? Vamos a mezclar 35 de la solución salina hipertónica con 65 de la solución salina normal. En esos 100 mililitros lo podemos, lo podemos medir, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de la osmoterapia? La osmolaridad y o natremia, el objetivo es tener un 300 a 320 de milosmoles kilogramo y o de 140 a 150 milosmoles de sodio respectivamente, ¿sí? Para esto pueden utilizarse, valorar el efecto del tratamiento con manitol y suero salino hipertónico. El manitol al 20% se emplea en una dosis de 0,25 a 1 gramo kilogramo cada 4 horas. ¿Sí? Hay que perfundir en 20 o en 30 minutos. ¿Cómo entonces vamos a perfundir el manitol? Sabemos que el manitol viene en dos presentaciones. La solución al 20% y una solución al 10%. La solución al 20% viene en frasco de 250, de 500, no importa, pero básicamente lo que tiene son 100 gramos, ¿sí? Y la solución al 10% tiene 25 gramos. Podemos encontrarnos con cualquiera de las dos, ¿sí? La dosis inicial, como dijimos, es de 1 a 1,5 kilogramos, y la dosis general que se da. Pero acá vamos a tener una dosis más baja, una dosis de mantenimiento, que puede ser de 0,25 a 1 gramo. Vamos a poner que es un gramo. Esto hay que infundirlo en 20 a 30 minutos, ¿sí? 1 gramo por kilogramo, serían 70 gramos. Si ponemos la ampolla del 20%, van a ser 200 a 250 mililitros de solución al 20%. La vamos a infundir en 20 a 30 minutos. Y la de mantenimiento va a ser, dependiendo de la dosis que queremos usar, 0,25 a incluso 0,5 o a 1 gramo kilogramo, ¿sí? Cada 4 a 6 horas. Esto lo pasamos eh, en perfusión continua, o también podemos darlo, no sería en perfusión continua, sería una dosis inicial, en pasarlo en 20 a 30 minutos, ¿sí? Recordemos que es un diurético osmótico, que es sobre todo para manejar la presión intracraniana e intraocular y producir una diuresis forzada de algunos tipos de tóxicos. Eh, ¿Qué más tienen que saber? Las contraindicaciones. Por supuesto que no se debe dar con sangre. Eh, Se puede cristalizar también. Eh, También deben realizarse controles periódicos. Después de dar la infusión hay que hacer un ionograma, esperar unos 5 minutos de ionograma y ver la osmolaridad plasmática, que debe mantenerse, como le había dicho, 300 a 320 con una termina de 140 a 150 milosmoles. Está contraindicado en el edema agudo pulmón, en la hipovolemia o en la hipotensión arterial grave. Hay que tener precauciones cuando hay una hemorragia cerebral activa, ¿sí? Que puede causar una hipertensión endocrinal de rebote. Eh, También hay que tener cuidado cuando se utiliza con otros diuréticos, otras drogas nefrotóxicas en la sepsis y en la falla renal ya preexistente. Entonces, infundimos el manitol al 20%, ¿sí? Cada 2 a 4 horas la perfundimos en 20 a 30 minutos. Esto puede reducir la PIC en 10 a 15 minutos, un efecto máximo de 20 a 60 minutos. Debe tenerse un control de la osmolaridad cada 20 minutos después de finalizada la perfusión, 5 a 20 minutos, ¿sí? Altas dosis pueden causar un fallo renal agudo y un estado hiperglucémico hiperosmolar.
Es frecuente también que haya hipopotasemia y alcalosis hiperclorémica por concentración de volumen. Otra opción es emplear una solución salina hipertónica, como ya habíamos hablado previamente, que aumenta la osmolaridad sérica más, más la acción directa de la inducción de la diuresis osmótica. Se usa una solución al 3%, ¿sí? En bolos, se da 150 mililitros, o también del 7,5%, acá se dan bolos de 75 mililitros. Nosotros vamos a guiarnos con la solución salina al 7,5%, ¿sí? Vamos a dar un bolo de 75 mililitros. Eh, puede causar, todo esto puede causar una expansión de volumen intravascular y un fallo cardíaco congestivo. Es especialmente útil en situaciones de hipertensión intracraniana crónica asociado a hipovolemias, hipotensión arterial, osmolaridad plasmática basal elevada, traumatismo craneoencefálico grave y un edema cerebral asociado a un fallo hepático agudo. Otra cosa importante, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos debe tener una experiencia con el tratamiento avanzado de la hipertensión intracraneana. Hay que monitorizar la PIC, la osmoterapia guiada también por PIC, la hipotermia inducida que se produce, se tiene que producir en estos pacientes. También habíamos hablado de barbitúricos en altas dosis, un acceso inmediato del neurocirujano para valorar las lesiones focales, una cranectomía descompresiva, un drenaje líquido cefalorraquídeo, etcétera. Poner una cabecera 30 a 45 grados, eh, y elevar la cabeza en posición neutra sin rotar, no hay que rotar la cabeza. Eh, También hay que hacer una restricción moderada de líquidos. La solución fisiológica la tenemos que hacer a 75 mililitros hora, ¿sí? Evitar la glucosa, la dextrosa. La dextrosa está contraindicada. En caso de edema cerebral vasogénico asociado a lesiones focales como un tumor primario, metastásico, abscesos o una meningitis bacteriana, hay que usar dexametasona, 10 a 20 miligramos, continuando con la infusión, continuando con 4 a 8 miligramos cada 6 horas en forma endovenosa. También la profilaxis con anticonvulsivantes en pacientes con alto riesgo de ictus, tumores, abscesos, traumatismo craneoencefálico grave, que usar fenitoína, dosis de carga de 20 miligramos kilogramo, diluidos en 150 mililitros de suelo fisiológico, administrar en una hora y luego 100 miligramos cada 8. O el levetiracetal, el famoso Kepra, 500 miligramos cada 12 horas. Eh, con respecto a los tratamientos de los factores que pueden agravar el edema cerebral y la hipertensión endocraniana, la agitación, la hipertermia, la leucemia, la hiperglucemia, la hipoxemia, la hipercapnia, la hipotensión o hipertensión arterial grave, la anemia y la hiponatremia son todas factores o cosas que tenemos que estar pendientes, atentos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Eh, de la profilaxis venosa. La profilaxis venosa, los pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico grave están en riesgo de desarrollar una TEP. Una revisión que se hizo, la revisión que se hizo se llama Knutsson, ¿sí? Colaboradores, vio que en el National Trauma Databank se encontró que hasta un 20% del riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave sin tratamiento profiláctico. Por otra parte, Page en Pennsylvania Traumas Outcomes Study reportó una incidencia de 0,38% de tromboembolismo pulmonar en pacientes con TEC hospitalizados. Para profilaxis de tromboembolismo pulmonar y TEC se debe utilizar medias se deben utilizar medias de compresión graduadas o medias de compresión neumáticas intermitentes o heparina de bajo peso molecular o heparinas de dosis no fraccionadas. Eh, no se encontraron cambios en la PAM, en la PIC o en la presión venosa central en pacientes con TEC que usaron equipos de compresión neumática secuencial.
El uso de las heparinas, no fraccionadas y fraccionadas, aumentaron el riesgo de sangrado intracraneal y sistémico, pero hay que usarlas, lamentablemente. Eh, Conclusión, vamos a las conclusiones. Las medidas terapéuticas mencionadas son todas aplicables al inicio, cuando el paciente es admitido en un centro hospitalario, y se dan de gran ayuda para estabilizar al paciente que ha sufrido un TEC grave, mejorando el pronóstico de la enfermedad. Es importante realizar exámenes auxiliares necesarios que incluyen una tomografía espinal multicorte, ¿sí? En busca de lesiones con efecto de masa que requieren una evaluación quirúrgica. Es conveniente también luego de la esterilización inicial que el paciente sea transferido a una unidad de cuidados intensivos donde se iniciará un soporte intensivo del paciente con TEC, el que incluye un soporte ventilatorio, un soporte hemodinámico, monitoreo de la presión intracraneana, saturación de oxígeno del bulbo yugular, monitoreo del electroencefalograma, de potencial enfocado, monitoreo de un Doppler transcraneal, abordando los aspectos controversiales como la hiperventilación controlada, la hipotermia terapéutica y otros aún experimentales como la microdiálisis cerebral. La terapéutica del TEC es a largo plazo e incluye un periodo prolongado de rehabilitación física y mental. Eh, Creo que eso es todo por ahora. Después vamos a hablar de la clasificación de los traumatismos craneoencefálicos. Hay una clasificación que habla de trauma coma databank, donde habla de cómo son las lesiones, cómo las podemos clasificar dependiendo de, de las medidas que hacemos. Por ejemplo, las clasificamos en uno 2 3 4 dependiendo de la lesión. Se habla de lesión encefálica difusa, donde las lesiones no tienen lesiones visibles en la tomografía. Después una lesión encefálica difusa tipo 2 o grado 2, donde las cisternas están visibles, pero hay un desplazamiento de la línea media de 5 milímetros, con lesiones hiperdensas o mixtas menores de 25 milímetros. Ya en la lesión encefálica difusa tipo 3, las cisternas están comprimidas o ausentes, ¿sí? Ya la lesión puede ser hiperdensas o mixtas y siguen siendo menores de 25 mililitros, ¿sí? No hay muchos cambios, pero las cisternas ya están comprimidas, a diferencia de la lesión encefálica difusa tipo 2, donde las cisternas eran visibles, acá están comprimidas o ausentes. Y en la lesión encefálica tipo 4 ya hay un desplazamiento mayor de la línea media de 5 mililitros, con lesiones hiperdensas mixtas que pueden ser menores de 25 mililitros. Y después hay una lesión evacuada, que es cualquier lesión tipo evacuada, que lo evacúan a través de la cranectomía. Y hay lesiones no evacuadas, que son lesiones hiperdensas mixtas mayores de 25 mililitros, que no están evacuadas quirúrgicamente aún. Esto por ahora. Ahora pasamos a la segunda parte, donde vamos a ver